Bienvenidos a un nuevo episodio de Contratos al pie de la letra. ¿Alguna vez te dijeron firma ahora porque mañana sube el precio? ¿O esta es la última oportunidad? Si no firmas hoy, pierdes la oferta. ¿Esto es realmente legal o solo es una estrategia para presionarte? Hoy resolveremos junto a un abogado especial sobre este tema. Muy buenas tardes, tengo el placer de contar con el abogado Jaime Saavedra Albújar. Él nos va a explicar cómo es y en qué se especializó. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Soy el abogado Jaime Saavedra Albújar, egresado de la Universidad de Trujillo, experiencia en la materia civil, ya 19 años. En esta oportunidad vamos a hacer unas cuantas preguntas de los estudiantes de Derecho de la UTP, estudiando a resolver todas las preguntas necesarias a fin de corroborar, apoyar a estos estudiantes. Comenzaremos con la primera pregunta. Doctor, muchas personas sienten presión cuando el vendedor les dice que deben firmar el contrato de inmediato, porque la oferta terminará ese mismo día. ¿Qué debemos hacer o qué debe hacer una persona en esa situación? ¿Es recomendable firmar bajo presión? Muy importante tu pregunta, Junior. Mira, es no la respuesta. Nadie debe firmar un contrato bajo presión. Lo recomendable es pedir tiempo para leer el documento con calma y hacer todas las preguntas necesarias. Si el vendedor insiste, en este caso, insiste demasiado o intenta apresurar la firma, eso debe generar desconfianza. Un contrato debe celebrarse con consentimiento libre e con información, bien informado. Ahora, la pregunta número 2. Doctor, antes de firmar cualquier contrato, ¿qué aspectos considera usted que toda persona debería revisar para evitar futuros problemas legales? Entiendo, Junior. Mira, lo primero es verificar quiénes son las partes del contrato. Segundo, revisar objeto del contrato, el precio, la forma de pago, los plazos, las penalidades y las causales de resolución. También es importante leer las letras pequeñas y conservar una copia del ejemplar. Bien, doctor, gracias por la información. Ahora una pregunta que yo haré es que muchas personas firman sin leer porque confían en lo que le dice el vendedor. ¿Qué riesgos existen? En ese caso, el principal riesgo es aceptar obligaciones que uno desconoce. Muchas veces las personas descubren después intereses elevados, penalidades, pagos adicionales o restricciones que nunca le explicaron en su momento. Por eso siempre es mejor leer antes de firmar cualquier contrato. Muchas gracias, doctor. La cuarta pregunta que tengo es que si una persona descubre después de haber firmado que existen cláusulas que nunca le explicaron, ¿qué puede hacer esa persona? Sí, mira, dependiendo del caso, puede solicitar asesoría legal para analizar si existió error, dolo o alguna cláusula abusiva en el contrato. Cada situación debe evaluarse individualmente, pero el hecho de firmar no significa que cualquier condición sea válida automáticamente. Buena pregunta, Israel. Vamos a dar pase ahora a nuestro amigo Israel, que se encuentra en los exteriores. Vamos, Israel, te escuchamos. Muchas gracias, Junior. Buenos días, Nick. Buenos días, doctor. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Las personas se hacen una gran interrogante, el cual es la siguiente. Las empresas usan frases como último día o solo hoy. ¿Eso afecta la libertad de contratar? Buena pregunta, Israel. Mira, puede influir psicológicamente sobre el consumidor. Por eso la ley protege el consentimiento libre.
Si una persona fue inducida mediante engaño o presión indebida para firmar un contrato, pueden existir o existen mecanismos legales para cuestionar ese contrato. Doctor, en derecho siempre escuchamos hablar sobre el principio de buena fe. ¿Esto qué significa? Ese contrato. Escuchemos. La buena fe significa actuar en este caso con honestidad, transparencia y lealtad durante toda la negociación y ejecución del contrato, pues, ¿no? Las partes deben brindar información verdadera y evitar conductas que puedan perjudicar justamente a la otra persona. Esa es la buena fe. Bien, doctor. Siguiendo mi pregunta, tengo algunas dudas sobre algunas cláusulas. ¿Puedo llevar el contrato a un abogado antes de firmarlo para que me verifique si es que yo estoy haciendo las cosas correctas y debo de firmarlo? Por supuesto, eso es lo más factible, que una persona que no es de derecho llevar el contrato a un abogado. Es una decisión muy necesaria, recomendable, mejor dicho, cuando el contrato implica una cantidad importante de dinero o compromisos a largo plazo, ¿no? Consultar previamente puede evitar muchos problemas a futuro. Escuchemos al compañero Israel. Sí, la siguiente pregunta que se hacen los ciudadanos y que puede pasar en la vida cotidiana, el cual creo y considero que se han visto casos sobre esto, es la siguiente. Si una persona considera que fue engañada al firmar, ¿qué pruebas debería conservar? Debe guardar el contrato, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, publicidad, comprobante de pago en este caso, cualquier conversaciones relacionadas a la negociación. Todo ello puede servir para una defensa como un medio probatorio para hacer valer tu derecho en la instancia que corresponde. Escuchemos a nuestro compañero Junior. Siguiente pregunta, doctor. Actualmente muchos contratos se firman por internet. ¿Tienen la misma validez que uno firmado a papel? Junior, la respuesta es sí. En el Perú los contratos electrónicos tienen validez, una validez jurídica, siempre que cumplan los requisitos establecidos por ley y puedan identificarse la voluntad de las partes. Porque todo contrato, lo primordial es la manifestación de la voluntad de las partes. Así es, Junior. Bien, doctor. Si después de firmar aparece un conflicto, ¿siempre es necesario ir al Poder Judicial? No es necesariamente. Dependiendo de cada contrato, de cada caso, las partes pueden negociar directamente, acudir en este caso a un centro de conciliación, o existen también cláusulas arbitrales, resolver el conflicto ante un árbitro. Muchas veces hay alternativas que son más rápidas que antes de ir al Poder Judicial. Lo más necesario, lo más factible es a un centro conciliatorio y las partes llegan a un mutuo acuerdo y se evita llegar al Poder Judicial. Escuchemos a nuestro compañero Junior. Si te escucho, Junior, dime. Doctor, ¿qué 3 recomendaciones nos daría a cualquier persona antes de firmar un contrato? Bien, primero es leer completamente el contrato. Segundo, se podría decir, nunca firmar un contrato bajo una presión. Y el tercero es consultar con un abogado cuando existan dudas importantes de tu persona o de cualquier de la parte del contrato,
Es mejor prevenir y afrontar un proceso judicial después, ¿no? Así es. Escuchemos mi pregunta, doctor. ¿Qué mensaje le daría a algunos de nuestros oyentes? Bueno, un contrato puede generar derechos, pero también obligaciones. Un contrato es ley entre las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que si las partes celebran un contrato, es obligatorio. Tiene carácter de obligación. El contrato se cumple sí o sí. Por eso se dice un contrato es ley entre las partes. Tómese el tiempo necesario para entender lo que van a firmar. Una decisión importante siempre será, en este caso, la mejor protección frente a futuros problemas. Leer bien el contrato y si no, pedir una asesoría legal. En este caso, si tú tienes dudas, entonces a un profesional para que de esa manera no lleguen a conflictos a futuros. Así es. Muchas gracias, doctor. Gusto apoyarnos. Esto fue Contratos al pie de la letra, un podcast realizado por los estudiantes Nick, Israel y su persona Junior de la Universidad Tecnológica UTP, sede Chimbote, por el curso del Derecho de Contratos. Muchas gracias por oírnos.